Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, bienvenidos a una sesión más de Ingeniería del Gas Natural. Les estaba comentando por el chat que a ver si algún equipo se animaba a comentarnos empleando Promax lo que ha avanzado hasta ahora del caso de ingeniería. Simplemente para recapitular, solo a nivel conceptual, todos conociendo que debemos refinar la parte del diseño de los sistemas de flow lines y luego aguas abajo de la planta del transporte del gas natural y los líquidos de gas natural. Pero solo a nivel conceptual, como para recapitular más o menos dónde nos encontramos cada uno de los equipos. Creo que estaba alzando la mano Priscila, ¿sí? Sí, profesor. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, genial. Dame un segundo, habilito aquí para que compartas. Ya deberías poder. ¿Pueden ver un documento de Google? Sí, Ya, nosotros tenemos como esas son las fuentes que de una vez ya las hemos sacado, y lo que estamos haciendo, nuestra metodología es eh, como idear diferentes configuraciones, y hasta ahorita tenemos 4 opciones. Creo que ya son suficientes para evaluar cada una. Y bueno, aún no hemos evaluado todas, pero ya las tenemos armadas. Y una opción es, por ejemplo, poner antes los compresores y bomba, el compresor y la bomba, digo, después de la tubería. Otra es antes de la tubería. En otra usamos 2 tuberías, y en otra, la primera, de frente a la tubería, pero esa definitivamente no es porque no alcanza la presión al final. Y los criterios con los que los vamos a evaluar son algunos que vimos en el curso de petróleo, y son estos: perfecto. el hold up de la tubería, la velocidad del fluido, la caída de presión, la cantidad de equipos, la potencia de la bomba compresor, y para la tubería el diámetro, la cédula. Te perdí, Priscila, no te escucho ahora. Hola, ¿ahí me escuchas? Ahí, ahora sí, ahora sí. Ya, terminaba diciendo que para la tubería vamos a evaluar el mejor diámetro, el mejor material, cédula, cuando ya hayamos elegido la mejor configuración. Perfecto, Priscila. ¿Podrías, por favor, volver arriba? Que la verdad el documento está muy bueno, pero lo pasaste muy rápido y vale la Sí, sí, pena. vamos a la Vale. primera opción, ujú, para verlo por partes. Sí, sí, sobre todo desde arriba como para repasar, me gustó que primero se plantea precisamente los objetivos, ¿vale? Luego las envolventes termodinámicas. Sí, con agua y Genial, sin agua. perfecto. Entonces aquí lo que... No lo pases tan rápido, espera. Ay, perdón. Sí, aprovechemos que la verdad me gusta, está muy ordenado. Entonces, la envolvente termodinámica, por lo que alcanza a ver de los subtítulos, tienes unas envolventes tanto para la corriente de 400 como para la de 600, Ujú, ¿cierto? sí, y tal vez Vale, podremos evaluar cuando se juntan, eso no lo tenemos aún. vale, súper. Y también lo que se estaría observando aquí es que a esas condiciones de presión, temperatura y teniendo en cuenta también la composición, pues se tiene la coexistencia desde un inicio de vapor y líquido, ¿no? Ese sería un Ujú, punto importante. Un tema importante incluso para el transporte, teniendo en cuenta esas consideraciones que pusiste al final de cuáles serían los criterios de diseño. Uno de ellos es el tema del hold up, ¿no? ujú, Entonces, normalmente uno habla de hold up, ¿por qué? Porque está haciendo un transporte multifásico y en este caso parece que esa sería la situación, ¿no? Entonces, sí. por un lado me parece genial, solamente no, pero sí está ahí también escrito. El tema de la composición, sí, también está ahí descrito, ¿no? Analizando sus composiciones, observamos que para la primera corriente saturada, en la fase líquida existe porcentaje de etano y metano. Ok, perfecto.
y para la segunda corriente saturada, valores de 62 respectivamente. Claro, aquí te refieres, a ver, pregunto, ¿te refieres a que la corriente, claro, tiene dos partes, ¿no? Por el hecho que está en equilibrio líquido-vapor. Entonces, si tú miras las columnas de vapor y de líquido dentro del simulador, ¿tienes unas composiciones? ¿Te refieres a esas composiciones? Sí. Vale, pero claro, en sí, digamos, la corriente como un todo tiene una composición y lo que están ahí resaltando es que para la parte de vapor a esa condición tiene tal composición y para la parte líquida tiene tal Ujú, composición. sí. Ujú, Ok, ok, perfecto. Entonces aquí, digamos, complementar que de todas maneras, ya para que luego vean el wording, de todas maneras, parte de lo que va a ser gas natural a esas condiciones se encuentra es en la fase líquida. De ahí la importancia que luego en la planta de procesamiento se recupere ese metano, ese etano, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ujú, Vale, perfecto. Está muy bien. Y la siguiente, pasa a la siguiente página. Entonces, claro, una de las opciones es precisamente mezclar y transportar directamente. Aquí resaltar ahí dice que tienes esa condición de frontera de las 1800, lo que está súper bien. ujú, Y la presión a la que llegas es de 1081, ¿no? Más o menos. sí. Claro, entonces esta opción, digamos, no sería viable tal como lo comentaste anteriormente. Vale, y la opción 2, vamos a la opción 2. Entonces, la opción 2 es en sí transportar, llegar, me imagino, a los 1000. Vale, Ujú, ahí me llama la atención lo siguiente, y no porque esté mal, sino solo para saber por qué lo plantearon de ese modo. Em, Veo que, digamos, la llegada de la planta donde nos están, ¿podrías darle un poquito de zoom up, por favor? Ya, genial. Entonces, lo que entiendo es que la llegada de la planta estaría justo después del compresor y después de esa bomba, ¿cierto? ujú. Justo Vale. antes, después del mezclador. Ujú, Claro, o sea, ahí ya a la salida del compresor y a la salida, es que no alcanza muy bien, pero a la salida ujú. del compresor y a la salida de la bomba ya tienes las 1800 libras. ¿Sí? O sea, a la salida del compresor y a la salida de la bomba ya tienes 1800 PSIG. Sí, ya tiene 1800 en la salida de cada uno. Vale, genial. Entonces, también veo que antes del compresor y antes de la bomba, em, se plantea que se necesitarían dos tuberías, ¿no? Una para Ujú, transportar gas y otra para transportar líquido, ¿sí? Previo a ello, pues una separación primaria. ¿Y por qué primaria? Porque simplemente estamos separando esas fases para transportarlas por cada tubería. Entonces, mi consulta sería un poquito pensando en temas de inversiones y demás, es em, ¿qué pasaría si en lugar de tener este arreglo tuviésemos una única tubería, que creo que es la opción 3, ¿cierto? sí, entre la 3 y la 4. Deberíamos en ponerla antes o después. Perfecto, entonces ahí lo que te entiendo, Priscila, es que el equipo está decidiendo que más o menos decantaría entre la 3 y la 4, ¿sí? Esas como que serían las preferidas, Sí, una de esas va, probablemente. una de esas dos. Entonces sí, por ejemplo, aquí para comentarles y tratando de enlazar un poquito con la realidad, ¿no? Em, a veces en la zona donde se encuentran los pozos, ¿sí? Son locaciones que, digamos, que se intenta minimizar el impacto, ¿no? Por el hecho de dónde se encuentra esa locación, por el hecho que a veces esa locación es remota, ¿sí? Es decir, solamente tienes acceso a esa locación donde están los pozos vía helicóptero. Entonces, como que el diseño intenta considerar que esa locación va a ser tratada como una locación remota. Es decir, que no vas a tener que tener operadores ahí, ni vas a tener que tener sala de control ahí, ¿sí? Sino que todo va a estar centralizado en otra zona donde a lo mejor tienes, por ejemplo, una base logística, donde tienes
a disposición a lo mejor acceso vía fluvial, donde la parte logística es mucho más, digamos, más amigable, porque puedes utilizar barcazas, porque, bueno, también puedes ingresar con tu personal utilizando, por ejemplo, avión. Entonces, tienes una zona en la que podrías tener una optimización de recursos logísticos. Entonces, a veces pasa que el diseño está condicionado por este tipo de cosas, ¿sí? Es decir, si somos estrictos en cuanto a eh, la separación de las fases y el objetivo final, que es cumplir con esas 1800 libras, tanto la opción 3 como la opción 4 serían las más apropiadas, ¿no? O sea, si bajas un poquito Ujú, para ver la opción 4, entonces la diferencia es que la separación la haces antes, ¿sí? ujú. Y luego mezclas, entonces, claro, necesitas una presión dada antes de la tubería para cumplir con esas 1800 libras. Entonces yo me imagino que 1800 PSIG está en el separador de la derecha, ¿sí? Sí. Ujú. Entonces ya ahí a la salida de la tubería ya tienes las 1800 libras. Sí. Ujú, también. Exacto. Entonces, ahí pensar en dos cosas. Por un lado, la que comenté, entonces a veces pasa que por la locación tener ciertas restricciones, no es posible tener sistemas de compresión y demás, porque de todas maneras van a ocupar un espacio, sumado a ello para llevar los equipos. Imagínate toda esa carga, muchas toneladas tienen que ser helitransportadas y los costos se incrementan, ¿sí? O sea, la inversión Ujú, involucrada se incrementa. Por otro lado, recuerden que comentamos a nivel conceptual en los fundamentos de diseño de sistemas de transporte que el espesor de la tubería debe satisfacer, por un lado, la presión de diseño, ¿sí? Y por otro lado, también decíamos que se debe tener en consideración un espesor como corrosion allowance. Entonces, la presión de diseño es uno de los parámetros clave para definir el espesor de la tubería. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir en el arreglo número 3, si te vuelves un segundito, por favor, el arreglo número 3 va la tubería por el hecho de que se encuentre antes del sistema de compresión y antes del sistema de bombeo, va a tener una presión de operación dada, ¿sí? Entonces, antes de la tubería, ¿qué presión tienes? Creo que, bueno, tienes las 1400 libras, ¿cierto? ujú. Entonces, antes de la tubería, abajito está, o bueno, ahí también, sí, antes del mezclador e ingresando a la tubería, tienes 1400 PSIG. Pero si te vas al arreglo 4, seguramente vas a tener una presión al ingreso de la tubería superior, que ahí no alcanzo a ver, pero antes de la tubería, ¿qué presión tienes? Antes, Exacto, ahí en ese cuadrito. Me parece como 2000 o no. sí, 2000. 2000, ¿no? Entonces Ujú, miren la diferencia, ¿no? En el arreglo 4 o en la opción 4, la tubería tendría una presión de operación desde su ingreso de 2000 libras, ¿sí? Y ahí irá cayendo hasta llegar a 1800, ¿sí? Y en la opción 3, esa tubería tendría una presión de operación al inicio de 1400, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la tubería, al estar trabajando con una presión de operación menor, ¿vale? Necesitará una presión de diseño menor, ¿sí? Y por ende, el espesor requerido esperaríamos que fuese menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque debe soportar una ujú. menor presión por cómo está planteado el diseño. Entonces, si la tubería requiere un espesor menor, seguramente la tubería también va a costar menos, ¿sí? Entonces, como indico, o sea, cualquiera de los dos arreglos está bien, simplemente estoy aprovechando que plantearon las dos opciones y también, digamos, darles a conocer, por un lado, el tema de las restricciones en la locación, que a veces ocurre para montar equipos, que digamos, eso afectaría a la opción 4, ¿no? La opción 4 que Ujú, dice que la compresión y el bombeo debe estar prácticamente ahí donde están los pozos, ¿cierto? sí. Para separar, comprimir, bombear y luego sí enviar a través de la tubería, ¿sí?
Entonces, si tienes esa restricción de restricciones logísticas, restricción en sí de impacto de área y demás, la opción 4 se hace un poco complicada desde ese punto de vista. Y sumado a ello, el tema del criterio de la presión de diseño. Ujú, También no perder de vista lo siguiente, que nosotros estamos haciendo el caso de ingeniería para una foto en un tiempo dado, ¿no? Es decir, ya nosotros estuvimos adelantando un poco que la presión del reservorio, ¿sí? Donde está todo ese hidrocarburo, a medida que vamos extrayendo el hidrocarburo, esa presión disponible, esa energía disponible en el yacimiento se va a ir agotando. Por lo tanto, en el tiempo, ¿sí? En el tiempo, lo que decíamos es que para mantener la producción debíamos bajar la presión en cabeza, ¿sí? Y para mantener la producción que necesitábamos, eh, luego que esa energía que se reduce del yacimiento la pusiera las máquinas de compresión y las máquinas de bombeo, ¿sí? Entonces, para este arreglo, ¿qué va a pasar? La opción 3, que a medida que se va depletando el yacimiento, la presión a la entrada de la tubería va a ir cayendo también en el tiempo, ¿sí? Y quien debe compensar esa pérdida de energía sería el compresor y la bomba, ¿de acuerdo? Para que cada vez que tengas menos presión antes del compresor y la bomba, pues el compresor y la bomba se encarguen de incrementar esa energía para siempre cumplir con las 1800 libras a la entrada de la planta, ¿sí? Pero en el ok. arreglo 4, si te vas al arreglo 4, lo que va a pasar es que cada vez que se va depletando el yacimiento, ¿sí? También quien va a poner la energía va a ser el compresor y la bomba, pero ¿qué va a significar eso? Que el compresor y la bomba siempre van a estar aumentando la presión de descarga. Por lo tanto, la presión a la entrada de la tubería siempre va a estar aumentando en el tiempo, ¿sí? Ujú, Entonces, miren que también ahí va a impactar, porque una cosa es ver la foto ahora en la que la presión de entrada son 2000 psig, pero a medida que pase el tiempo, por el hecho que la presión en el yacimiento se agote, se supone que el compresor y la bomba van a tener que proporcionar más potencia. Seguramente también vamos a llegar a 2000 psig. ¿Por qué? Porque el caudal va a ser muy similar, ¿sí? Necesitamos vencer prácticamente la misma caída de presión. Entonces, esas 2000 libras deberían más o menos mantenerse. Entonces, por un lado, en esta se va a mantener, ¿sí? La presión a la entrada, pero en la opción 3 lo que va a pasar es que seguramente va a ir disminuyendo la presión a la entrada de la tubería, ¿sí? Entonces, por otro lado, decíamos que uno de los criterios para definir el diámetro de la tubería era la velocidad. Entonces, si en la opción 3 la velocidad va a ir disminuyendo, perdón, la presión va a ir disminuyendo, ¿sí? Porque se va depletando el yacimiento, lo que puede ocurrir es que la velocidad va a ir aumentando, ¿sí? Simplemente teniendo en cuenta que, recuerden, en ese balance de energías en las tuberías, teníamos por un lado en sí el trabajo de flujo, ¿sí? La energía de flujo, luego teníamos la energía cinética y la energía potencial. Entonces, si en el tiempo esa presión va a ir disminuyendo, esa energía, digamos, empieza a aparecer en términos de velocidad. Y por eso es que en cierto momento, cuando esas velocidades exceden cierto umbral, es necesario dividir el flujo, por lo tanto instalar otra tubería en paralelo. ¿Para qué? Para, si tú divides el flujo, lo que va a ocasionarse es que la velocidad se reduzca. Entonces ya esa situación en la que estás excediendo cierta velocidad, pues la estás manejando dividiendo el flujo y transportando a través de una tubería adicional, ¿sí? Entonces, no sé si se alcanzó, digamos, a tomar nota de todas esas ideas con el propósito que vayan incorporando al diseño. Em, sí, profesor, justo lo he apuntado para tomarlo en cuenta. Genial, genial. ¿Y los demás, está clara las ideas? Miren que, Profe, buenos días. ajá, ¿Podría repetir por qué se tenía que instalar una tubería paralela? claro que sí, Camila.
Entonces, déjame, ¿me das un segundo, Priscila? Comparto la pizarrita, Sí. un segundo. Ujú. Vale. Vale. Me avisan, porfa, cuando la estén viendo. Sí se ve. Vale, entonces, lo que decíamos era lo siguiente, y todo parte de este concepto, y era que nosotros cuando, a ver, déjenme aquí que ya, cuando queríamos caracterizar la producción de un pozo, decíamos que teníamos por un lado algo que se llamaba IPR, ¿sí? IPR, y por otro lado algo que se llamaba BLP, ¿sí? Entonces, BLP. Entonces, donde se intersectan esas dos curvas es la producción que está aportando el pozo. Entonces, aquí en el eje X tenemos caudal y en el eje Y tenemos presión. De la IPR, ¿qué presión tenemos en este punto cuando el caudal es cero? Es la presión del yacimiento, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar en el tiempo? En el tiempo, ¿sí? En el tiempo, si uno graficara, por ejemplo, presión sobre Z, ¿se acuerdan qué es Z? La altimetría me parece. Vale, no, en este caso, ahí discúlpenme que yo no lo había mencionado antes, para esta gráfica, Z sería el factor de compresibilidad, ¿sí? Factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad simplemente nos dice qué tan alejado está el comportamiento del gas de la idealidad. Es solo eso, ¿sí? Es decir, normalmente de gas ideal, el factor de compresibilidad es igual a 1. Te alejas de la idealidad, ese Z empieza a cambiar. Pero, digamos, es algo adicional, no se preocupen por eso, es un tema, digamos, de termodinámica. No sé si lo vieron en termodinámica, factor de compresibilidad. Sí, Sí, profe. Vale, entonces es eso, ¿no? ¿Qué tanto te alejas de la... Es más, solo para que lo recuerden, no porque lo tengan que, digamos, aplicar aquí, pero sí, ¿se acuerdan que el factor de compresibilidad era, por ejemplo, presión por volumen sobre RT, ¿no? Este volumen, resaltar que sería volumen molar, ¿vale? Entonces es en sí una ecuación de estado que nos permite explicar cómo cambia la presión en volumen, en sí una ecuación que nos dice el comportamiento PVT. Entonces, si nos las alejamos de la idealidad, este Z cambia, ¿no? O sea, Z para gas ideal es igual a 1. Entonces, por eso es que en una ecuación de estado de gas ideal es PV igual a RT. Aquí resalto que esto es flujo molar, ¿no? Perdón, volumen molar. Entonces, no sé, centímetros cúbicos por mol, ¿sí? Entonces, si graficáramos presión entre Z, cuando no, y aquí digamos, la producción acumulada, ¿sí? Eso tendría un comportamiento. Si no se ha producido nada, tenemos pues la presión del yacimiento inicial sobre el factor de compresibilidad. A medida que vamos extrayendo hidrocarburo del yacimiento, la curva empieza a caer, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que a medida que vamos extrayendo hidrocarburo, esta relación presión entre Z, supongamos que sea 1Z, ¿qué estábamos diciendo? Que la presión del yacimiento se va agotando, ¿de acuerdo? Entonces, y a medida que esa presión del yacimiento se va agotando, significará que el punto de amarre de la IPR va cayendo en el tiempo, ¿sí? Entonces, esto va a ir cayendo en el tiempo a medida que se va extrayendo hidrocarburo del yacimiento. Entonces, lo que decíamos es que si se quisiera mantener un caudal, ¿sí? Por ejemplo, aquí cayó la presión del yacimiento y quisiéramos mantener un caudal, decíamos que necesitaríamos cambiar la BLP, ¿sí? De tal forma que cayó la presión del yacimiento, el caudal lo mantenemos cambiando a qué presión de superficie, y decíamos presión de separador 2 y aquí presión de separador 1. Entonces decíamos que la presión en superficie
que la representábamos por presión en separador, debía cambiar, ¿no? Debía ahora ser menor, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que a medida que va depletándose el yacimiento, cambiamos la presión en superficie de tal forma de que se mantenga la producción. Entonces, ya ahora me voy a ir al tema de la tubería, ¿listo? Que la pregunta fue de la tubería, pero necesito primero que tengan claro esto, que la presión de yacimiento se va a ir decayendo, o sea, va a ir cayendo a medida que vamos acumulando esa producción extraída del yacimiento. Y en el momento en que esa presión de yacimiento disminuye, lo que va a pasar es que la IPR también va a ir cayendo y por lo tanto la producción del pozo va a ir disminuyendo. Es decir, si nosotros mantuviésemos esta primera BLP, resulta que la producción hubiese caído acá, ¿no? Entonces, la única forma de mantener la producción es disminuir la presión en superficie, para que, pese a que cayó la presión en yacimiento, gestionamos en superficie para que se mantenga el caudal. Entonces, hasta ahí, ¿está entendido? ¿Sí? Sí, profe, está Porque, entendido. vale, porque en sí la pregunta está muy buena, Camila. Ya voy a llegar al punto específico de la tubería, pero primero quiero asegurarme que los conceptos a nivel de yacimiento pozo estén claros, ¿sí? Y porque entonces también, ¿qué estaríamos diciendo? Si queremos mantener la producción y estamos diciendo que sería a través de la presión en superficie, ¿qué estaríamos diciendo también con la presión en superficie? ¿Qué estaría pasando en el tiempo con la presión de superficie? También está disminuyendo. También está disminuyendo. Entonces, a lo mejor vamos a tener en el, antes de empezar esa producción, luego empieza a producir y vamos a necesitar una presión en superficie, aquí llamémosle, digamos, presión en separador, y vamos a necesitar una presión y esa presión va a ir cayendo. ¿De acuerdo? Claro, es mucho menor a la del yacimiento, pero va a ir cayendo. Entonces, si esa presión en superficie va a ir cayendo, ¿sí? Entonces, lo que estaríamos diciendo es lo siguiente, para el arreglo en el que tenemos aquí los mil millones de pies cúbicos día, saturados con agua, ¿cierto? Saturados con agua. Tenemos la tubería, ¿vale? Y luego estamos diciendo que aquí planteamos un sistema de separación, luego un sistema de compresión, aquí un sistema de bombeo, y luego estos dos, pues, los unimos, y al final aquí logramos las 1800 libras, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo luego de ese análisis es que 1400 PSIG es para un tiempo igual a T, ¿sí? T1. Pero a medida que se va depletando el yacimiento, esta presión en superficie va a ir cayendo, que fue el análisis que acabamos de hacer. Entonces, si por ejemplo va a llegar un momento, no sé, en el que es 900 PSIG, ¿sí? Aquí se va a estar transportando el hidrocarburo y para garantizar estas 1800, pues seguramente la potencia suministrada tanto por la bomba como por el compresor van a tener que ir aumentando. ¿Por qué? Porque la presión disponible antes del compresor, antes de la bomba, es decir, de aguas arriba del compresor, aguas arriba de la bomba, van a ir disminuyendo en el tiempo, ¿sí? Porque seguramente esa caída de presión va a ser casi constante. Claro, esto va a estar en función de la proporción líquido-vapor también en el tiempo, pero asumiendo aquí, haciéndolo simple, ¿qué estamos diciendo? Que si esta caída de presión es casi constante y la presión a la entrada de la tubería va a ir cayendo en el tiempo, significará que la presión en este punto y antes del compresor y la bomba van a ir disminuyendo. Y para garantizar las 1800 libras, pues el compresor y la bomba van a tener que suministrar más energía. ¿Listo? Ahora, en el momento en que está disminuyendo la presión, ¿sí? Nosotros decíamos que habían tres principales elementos en el balance de energía de la tubería. Por un lado, el trabajo de flujo, representado por la presión,
Por otro lado, en sí la energía potencial y por otro lado la energía cinética, pues representado también por la velocidad. Entonces, si en el tiempo la presión está cayendo, Z pues es prácticamente constante. ¿Por qué? Porque la topografía va a ser casi constante. Lo que va a pasar es que la velocidad va a aumentar, ¿sí? Para transportar un mismo caudal, ¿sí? Entonces, para transportar un mismo caudal, debido a que esta presión va cayendo, la velocidad va a ir aumentando para mantener ese caudal transportado. Entonces, lo que se conoce es que la velocidad de flujo debe ser menor a un valor X, ¿sí? Un valor en pies por segundo. Que esto va a estar en función, por un lado, del desempeño del inhibidor de corrosión, ¿sí? Entonces, para garantizar que el inhibidor de corrosión trabaje adecuadamente, se debe, digamos, garantizar que estas velocidades no se excedan, ¿sí? No se exceda este valor de velocidad. Entonces, pero claro, nosotros no podemos evitar que en un campo de gas esta presión vaya disminuyendo. La única forma de evitar que la velocidad del transporte sea tan alta es tomar la decisión de hacer lo siguiente, que en determinado momento este caudal se divida en dos, ¿sí? O sea, que sea transportado a través de dos tuberías, que esto sería un loop, ¿sí? Y aquí viene y se une. Entonces, claro, como el caudal objetivo ya lo divido, es decir, voy a tener acá un caudal, llamémosle caudal 1 y caudal 2, que al final la suma del caudal va a ser ese caudal inicial que queríamos transportar, solamente que lo estamos dividiendo para evitar que la velocidad exceda cierto límite. Entonces se hace ese loop, lo transportas y aquí pues continúas con el sistema de separación, compresión y bombeo. Pero es un tema de para evitar que las velocidades de flujo excedan determinado valor, ¿sí? Entonces, hasta ahí, Camila, no sé si quedó más claro. Sí, profe, gracias. Vale. Entonces, claro, el otro escenario, ¿cuál es? Que es, creo, era la opción 3, tal vez, que teníamos primero la separación. No, era la opción 4, ¿cierto, Priscila? Pues después de del compresor y de la bomba. Claro, aquí lo que quiero mencionar es el caso que mostraste, que primero está la separación. ¿Esa cuál es? ¿Qué opción era? La opción 4. La opción 4. Entonces, Ujú. opción 4. Entonces, aquí vamos a tener la mezcla, ¿cierto? Y luego el sistema de transporte. Y aquí los 1800. Entonces, quien va a darse cuenta de la caída de presión en superficie no va a ser la tubería, ¿sí? Sino quien se va a dar cuenta de esa reducción de presión va a ser es directamente los compresores y la bomba, ¿no? Y luego de aumentar aquí la presión, ya se transporta por la tubería. Entonces miren que el arreglo es diferente. Aquí que esperaríamos también que más o menos el delta P va a ser constante, claro, en función, como decía, de la proporción líquido-vapor, pero más o menos. Entonces esta presión siempre va a ser la misma, ¿vale? Casi la misma, digamos casi la misma. No va a ser igual porque va cambiando el contenido de líquidos, por lo tanto las pérdidas aquí van a ir cambiando también en el tiempo. Pero simplificándolo va a ser casi constante. Lo que sí va a cambiar, ¿qué es? Pues también la potencia requerida del compresor y la potencia requerida de la bomba. ¿Qué ventaja tenemos aquí? Que para este arreglo necesitaríamos o no necesitaríamos loop. ¿Qué opinan ustedes? No se necesita porque siempre se está suministrando los 1800 PSIG. Sería más porque la presión de aquí es casi también constante, ¿no? Porque de todas maneras en este arreglo también vas a llegar a 1800, ¿sí? El tema es que la presión a la entrada de la tubería va a ir cayendo en el tiempo.
En cambio, la presión de entrada aquí a la tubería va a ser casi igual en el tiempo, ¿sí? Sí, Claro, por Vale, los compresores y bomba. exactamente. Entonces miren que buenísimo lo que hicieron del documento, porque miren que da espacio para profundizar en ciertos puntos, y así que ustedes vayan incorporando herramientas en el diseño que están planteando. ¿Listo? Dale, Estefano, adelante. Sí, profe, tengo una duda y es Ujú, que, o sea, me pongo a pensar, este sí, sistema de bombeo en algún momento tiene que iniciarse y por alguna eventualidad podría detenerse y tendría que reiniciarse en un futuro con una presión de tierra más baja, o sea, boca de pozo. Entonces, yo pienso que si tengo los compresores al final de la línea de transmisión, claro, o sea, si la presión del pozo empieza a disminuir y yo nunca paro el sistema no va a dejar de funcionar. Pero si la presión del pozo disminuye tanto que el delta de presión en las tuberías sea demasiado y simplemente el crudo con el gas no llegue hasta la parte de bombeo que está al final de la tubería, entonces yo no podría reiniciar mi sistema. Y si por alguna eventualidad tengo que pararlo o se para por algún error, alguna cosa que sucede, yo ya no podría reiniciar el sistema de transporte del crudo. allá te refieres a que haya un escenario en el que ni siquiera llegue aquí el hidrocarburo, que ni siquiera llegue a este punto. Claro, que el delta de presión en la tubería sea lo suficientemente grande para que con una presión de pozo reducida, el crudo no pueda ir de un lado a otro solo con la presión de pozo. Claro, y que al final, digamos, no puedas arrancar ni el compresor ni la bomba. Ajá, Vale, buen punto. En sí, cuando decíamos aquí, a ver, vamos a plantear esto. Entonces, cuando decíamos hablábamos de esta gráfica, ¿sí? La presión acumulada, perdón, la producción acumulada. Entonces tienes esto. Lo que usualmente defines, y no lo defines, digamos, después de haber empezado la producción, sino cuando estás en la fase de diseño, ¿sí? Tú defines cuál va a ser la presión de abandono, ¿sí? Es decir, cuando ya tú vas a declarar que ya terminó la operación porque ya llegaste a, digamos, a un límite de presión. Entonces tú defines una presión de abandono, por ejemplo, que tengas en mente, eh, por ejemplo, tú puedes empezar con una presión en superficie por encima, por ejemplo, de los 2000 psig en un campo, ¿sí? Y puedes decir que tu presión de abandono está, no sé, cerca a los 250 psig, ¿sí? Entonces, claro, cuando tú estás visualizando el diseño de todo tu sistema de transporte, lo que debes tener en mente es que la presión más baja, ¿sí? A la que vas a estar transportando en un futuro, cuando digo en un futuro, imagínate, para depletar 2000 libras y llegar a 200, se requieren varios años, ¿no? Es decir, no sé, 10, 15, 20 años en función del caudal de producción, vas a llegar a este límite. Entonces, tu diseño, de todas maneras, cuando tú estás diseñando, no olvidemos que esto es un trabajo multidisciplinario en el que va a estar el ingeniero de producción, ¿cierto? También está el ingeniero de yacimientos. Entonces, el ingeniero de yacimientos, junto con el ingeniero comercial, ¿cierto? Entonces, el ingeniero comercial te va a decir cuál va a ser el caudal que va a vender a lo largo de tanto tiempo, y aquí años, ¿sí? Años. Entonces, el ingeniero de yacimientos simula la producción y va a decirte cómo va a presentarse esta gráfica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la gráfica esperada? Por lo tanto, vas a tener una presión de abandono, digamos, de yacimiento, una presión de abandono en superficie, y como parte de tu diseño, considerarás que a 250 libras, de todas maneras, sí vas a tener aquí el transporte, ¿no? Para llegar hasta el, perdón, aquí no, aquí, para llegar hasta el compresor y llegar a la bomba. Entonces, ¿qué sí va a pasar en el tiempo? Que cada vez vas a necesitar más potencia, ¿no? Eso sí va a pasar. Cada vez vas a necesitar más potencia, porque si llega un momento en el que
aquí es menos de 200, o sea, aquí sería menos de 200, ¿no? O menos de 250. Entonces, de todas maneras, ya como parte de tu diseño, debería estar considerado toda la vida del activo, porque ese sistema de transporte debería ser útil para depletar el yacimiento hasta donde tú lo consideraste, porque tú declaraste unas reservas, ¿no? Entonces, la declaración de esas reservas, fuera 1P, fuera 2P, se supone que está en función de qué volumen vas a recuperar. Y al final el volumen que vas a recuperar en este caso, hasta una presión de abandono, sería el corte aquí en el eje X, que es la producción acumulada hasta la presión de abandono. Entonces, que tengas un problema con los compresores y con las bombas debido a un tema de transporte aquí, ya es un tema de, digamos, mal diseño, ¿no? O sea, como que no previste qué va a ocurrir a lo largo de toda la vida del activo y por lo tanto es un error de diseño, ¿no? Es un error de diseño. ¿Sí? No sé si queda claro, Estefano. Claro, profe. Entonces, para poder establecer esa presión de abandono en un caso real, eh, yo entiendo que esa presión sería mayor en el caso de tener el sistema de compresión después del sistema de transporte y sería menor si tengo el sistema de compresión de bombeo antes del sistema de transporte, ¿no? A ver, si lo tienes aquí, bueno, aquí ya está planteado, ¿no? Entonces aquí esto puedes llegar aquí la presión en superficie, como decíamos, 200, 250, ¿no? Sí. Entonces toda la caída de presión, y aquí cuando llegue al compresor y a la bomba, esa presión va a estar por debajo de ese valor. ¿Por qué? Porque se cayó aquí un poco de presión. Y en este sistema, esos 250 van a estar directamente, ¿no? En la entrada del compresor y de la bomba. ¿Sí? Directamente. Entonces, Claro, o sea, a lo que me refiero es que, o sea, por un tema de seguridad en cuanto a la producción, justamente por una eventualidad en la que se pueda detener el sistema, el factor para ya dejar el pozo, la presión en la cual ya se dejaría de explotar el pozo tendría que ser una presión mayor si el sistema de bombeo está después de la tubería. Porque aun cuando el sistema pueda seguir funcionando en ambos casos hasta que llegue, por ejemplo, a 200 PSIG y siga siendo rentable el consumo de energía para sacar el crudo, aún en ese caso, si es que por algún motivo se tiene que parar la producción, el único que sí podría reanudar la producción es este esquema y el otro no. Entonces, por eso el anterior tendría que tener una presión de abandono mayor para que, aun cuando ocurra un inconveniente, puedas reanudar la explotación. te soy sincero, no te estoy siguiendo. O sea, de todas maneras, al final, tú tienes que garantizar que recuperes todo el volumen que dijiste, ¿sí? Y todo el volumen que dijiste eh, está en función de esta presión de abandono que definas, ¿sí? Entonces, al final, esta presión de abandono está condicionada, digamos, en boca de pozo, ¿sí? En boca de pozo. Ya tú que hagas en superficie, es un tema, digamos, de diseño para garantizar el recobro de ese hidrocarburo. Pero creo que te estás, o sea, la verdad que no, si quieres vuélveme a preguntar porque no te estoy siguiendo la pregunta. Claro, o sea, podría dibujarse, ¿no? Sí, claro, déjame, yo dejo de compartir. No, 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 o sea, ahí mismo. No tengo Ah, dónde. ahí mismo, ya, ok. Ya, dame un segundo, dame un segundo. Espérate, pongo aquí uno en blanquito. Ya, dale. A lo que me refiero es que si yo tengo. Si yo tengo mi gráfico, por ejemplo, así. Ya tengo mi gráfico de presión. Y en el otro lado tengo el caudal que estoy sacando. Entonces, claro, yo defino mi presión de abandono. Ujú. Pero también yo estoy considerando, a ver, un segundo.
Entonces yo tengo mi gráfico, tengo aquí mi presión y tengo aquí mi caudal. Caudal. Entonces lo que yo estoy diciendo es que establezco para ambos sistemas mi presión de abandono aquí. Y esto sería más o menos así. Entonces lo que yo digo es que si yo tengo mi presión de abandono aquí, eh, esto lo estoy fijando solo en base al consumo energético de mi sistema de bombeo. Entonces, claro, conforme disminuye la presión de pozo, mi consumo de energía para bombeo aumenta. Entonces, solo en base a eso, yo ya defino mi presión, en la cual ya no me es rentable porque estoy gastando demasiada energía. Ah, Pero, vale, ahí espérate que ahí hay algo que estás diciendo, y es que la presión de abandono no la defines en función de lo que tengas a nivel de bombeo y compresión. La presión de abandono tú la defines para asegurar que vas a recuperar todas las reservas que estás diciendo que vas a recuperar. ¿Sí? Digamos, como consecuencia de ello, vas a necesitar más potencia de bombeo y de compresión. Pero en sí tu objetivo es recuperar todas esas reservas. Entonces, la presión de abandono tú la planteas es, bueno, ¿cuál es la presión que necesito al final? ¿Para qué? Para garantizar que he recuperado todas esas reservas, ¿no? Y como consecuencia voy a tener voy a necesitar, tal como tú dices, potencia de bombeo y potencia de compresión cada vez más elevada, ¿sí? ya, entonces, ya establezco mi presión de abandono en base a eso, a poder explotar todo lo que dije que iba a explotar, extraer todo el crudo que dije Exacto. que iba a extraer. Y claro, entonces el inconveniente que yo veo es que si mi sistema, bueno, lo voy a dibujar así, como sistema de bombeo y Ujú, aquí como una tubería. Si yo tengo el sistema así, ujú. eh, yo puedo establecer, cuando llega a 200 psig, ahí es donde ya termino. Entonces, claro, mi delta de presión voy a tener 200 por acá y acá ya voy a tener una presión, bueno, tendría que ser mayor a 1800 para compensar las pérdidas de la tubería acá. En cambio, en el Ujú. otro caso, yo tengo mi sistema de bombeo, pero mi tubería está antes. Correcto. Entonces aquí yo tendría los 200, pero ¿qué pasa si las pérdidas en la tubería son mayores a 200? Si el sistema Ah, nunca se ha vale. Ajá. detenido, voy a poder seguir produciendo y acá va a salir a 1800. Pero si las pérdidas son mayores a 200, eso significa que si en algún momento mi producción se detiene y tengo que reanudarla, ya no voy a poder reanudarla, a pesar de que yo necesito seguir operando hasta que llegue a 200 psig. Pero yo voy a tener que parar antes. O bueno, si es que tengo que parar antes, se arruina todo lo que he planificado sobre la explotación del pozo. Entonces, por ese factor de seguridad, de tener la seguridad de que voy a poder seguir explotando todo lo que necesito explotar, esta presión de abandono tendría que ser mayor, porque si no mi sistema ya no va a funcionar. Vale, entonces en ese escenario, por un lado lo que te decía era que eh, vámonos con el caso de abajo, que es el que te preocupa, ¿cierto? El caso de abajo. Entonces se Ujú. supone que ese caso de abajo, ¿sí? Que tú tengas 200 ahí antes de la tubería, tú tienes una tubería tal que sí te va a permitir operar, ¿sí? Sí te va a permitir operar, porque si no te permitiera operar es porque tú diseñaste mal la tubería. ¿Me hago entender? O sea, O sea, no es primero el sistema de tubería y luego la presión, sino es al revés. Se supone que para esa presión yo ya preví un caudal y se supone que mi diseño me va a permitir transportarlo bajo esa consideración. Entonces, esa premisa que el delta P sea mayor a los 200 sería una condición en la que no previste eso. ¿Sí? Tú tienes que prever eso, que si eso va a pasar, pues qué tengo que hacer para que eso pase y que mi diseño contemple ello, ¿sí? Entonces, Entonces yo si diseño todo eso esto en base a la presión si de eso abandono. ocurre que la presión sea mayor, dime. Entonces yo diseño todo esto en base a la presión de abandono. Sí, por eso decía hace un momento que tú debes tener en consideración todo lo que va a pasar en el tiempo, ¿vale? O sea,
nosotros para el caso de ingeniería solamente estamos viendo una foto, pero el comentario que estaba haciendo es que tú de todas maneras como parte del diseño del campo, tú tienes que considerar pues cuál es la vida del campo, ¿sí? Y qué va a pasar en la vida del campo. Entonces por eso en esa vida del campo, ¿sí? Decíamos que la presión del yacimiento va a caer, que también va a pasar que la velocidad de transporte va a aumentar. Entonces, seguramente cuando llegues a 200 libras, como lo planteas en el segundo caso, seguramente con una única tubería ya estarías excediendo la velocidad que comentábamos hace un momento. Entonces, seguramente para esas 200, tú ya vas a tener un loop, ¿sí? Entonces, si tienes un loop, también ahí vas a cambiar los deltapés, ¿cierto? Entonces, mira que lo que intento transmitir es que si tú quieres que tu activo tenga toda esa vida de producción, porque tienes pensado drenar toda esa producción hasta llegar a 200, tus sistemas como parte de tu plan de desarrollo, tú vas a tener que tener en consideración qué necesitas como inversiones. Entonces, dentro de esas inversiones seguramente va a estar un loop, que era el que mencionábamos, porque antes de llegar a 200, seguramente vas a exceder esas velocidades. Por lo tanto, el loop va a estar antes, ¿sí? Antes de llegar a 200. Y aparte de eso, ese loop va a condicionar también el delta P, ¿sí? Entonces, no es que diseñes para el abandono, diseñas para toda la vida del activo y qué va a pasar en toda la vida del activo. ¿Qué otra cosa también me pasa? No significa que todo lo vas a ejecutar en el año cero, ¿sí? Para toda la vida del activo, sino, por ejemplo, el loop, después de tantos años de producción, instalo el loop. Primero instalo una capacidad, por ejemplo, de compresión y bombeo, y a medida que vaya agotándose el yacimiento, añado, por ejemplo, más potencia de compresión y más potencia de bombeo. No todo lo voy a instalar de entrada para cumplir con todo el requerimiento de la vida del activo, ¿sí? Entonces, normalmente cuando tú muestras un plan de desarrollo de un activo, tienes que tener en consideración toda la vida del activo, 10, 20 años, y cómo tú visualizas vas a necesitar, digamos, determinadas inversiones. Entonces, ese loop lo necesitarás después de tantos años de haber iniciado la producción, más potencia de compresión, más potencia de bombeo. Esos diseños deben tener en cuenta esas casuísticas que mencionabas de las paradas, que estuvo muy bueno el comentario que hiciste, pero esa casuística debe de estar en consideración. Que no puedas transportar con 200, ¿sí? Significa que algo falló en tu diseño, algo pasó con el diseño. Porque si yo consideré dentro del plan de desarrollo que voy a llegar a esa presión, ¿por qué estoy teniendo ese problema operativo? ¿Qué pasó? ¿Sí? Ese sería el mensaje. No sé si queda claro, Estefano. Sí, profe, gracias. No, buenísima tu pregunta, muy buena la pregunta y de análisis. Y al inicio, te soy sincero, no la estaba siguiendo, pero ya con tu explicación quedó genial. ¿Alguien más? ¿Qué opinan de lo que preguntó Estefano? Creo que todos están durmiendo, mentiras. Yuji, ¿qué opinas? No te escucho hace rato. Ah, bueno, profe, de hecho, no estuve en la primera parte de la clase. Perdón. Ya, bueno. ¿Qué alcanzaste a escuchar? ¿Qué alcanzaste a escuchar? Eh, a eso me refiero, no he estado en la primera parte de la clase. Ah, dale, acabaste de entrar, ya, disculpa. Ya. Sí. Perfecto. Profe, yo rescato el que ahora conozco un término más que es la presión de abandono. Estuve googleándola también y es interesante. No solamente eso, también creo que depende de factores técnicos y económicos al parecer. Claro, totalmente. Porque incluso también no olviden que esa presión de abandono, es decir, tener una presión baja en superficie, también significará que pues, se tiene unas presiones muy cercanas a ese valor en el fondo del pozo. Entonces, de todas maneras, toca tener en consideración qué está pasando a nivel de pozo,
también las velocidades de flujo dentro de la tubería del pozo. Incluso a veces dentro del plan de desarrollo de todo el activo, se plantea que las tuberías de los pozos se cambian después de tanto tiempo también. Entonces no solo hay un impacto en superficie, sino también puede haber un impacto a nivel de pozo, ¿vale? Pero como les digo, o sea, nuestro caso de ingeniería está enfocado en una foto, porque si no el proyecto sería prácticamente, es como hacer una tesis, ¿no? Entonces, solo estamos viendo una foto en la que la presión disponible son 1.400 libras, tenemos ciertas condiciones de frontera, y al final el objetivo es producir gas natural, ¿sí? Pero está muy bien que salgan estas preguntas porque así ustedes pues ven un alcance más amplio de lo que se tiene que analizar a nivel de exploración y producción de hidrocarburos, ¿listo? Entonces la verdad que me encanta cuando participan porque así salen más temas para profundizar. Entonces vamos a retomar rápidamente en lo que estábamos viendo en la sesión anterior. Esto voy a hacer un resumen y ya luego empiezo con más calma en la parte de puntos claves para el diseño del sistema de transporte, para que ustedes redondeen la idea por un lado de que con qué diámetro se van a quedar de tubería, teniendo en cuenta las velocidades. Por otro lado, qué espesor de tubería, teniendo en cuenta los conceptos de presión de operación, presión de diseño, cómo calcular el espesor requerido, el tema de corrosion allowance. Y ya para que ustedes cierren dentro del simulador esta opción que hayan elegido. Seguramente un equipo elegirá una opción, otro equipo otra. Todas son válidas siempre y cuando estén muy bien argumentadas de por qué se hacen y hacer ese análisis, ¿no? Es decir, cómo se impacta la presión de operación, cómo se impacta la presión de diseño. Si instalo 2 tuberías, pues va a ser el doble de inversión. Entonces, todos estos análisis que hemos estado haciendo, que cada equipo los tenga muy bien identificados y muy bien planteados precisamente en el documento que esperaremos para casi cierre de ciclo. Entonces, nosotros haciendo un resumen muy rápido, aquí lo voy a hacer súper rápido, decíamos que por un lado teníamos el flujo y ley de continuidad, entonces al final el caudal másico en 2 puntos, si los midiéramos en 2 puntos a lo largo de un sistema de transporte, pues debe ser el mismo. Ese caudal másico también lo podemos calcular como el caudal volumétrico por la densidad y luego ese caudal volumétrico también como la velocidad multiplicada por el área transversal de flujo. Entonces, por eso decíamos hace un momento que a medida que se va depletando el yacimiento y queremos mantener la misma producción, lo que va a pasar es que va a aumentar esa velocidad y en el momento en que aumenta esa velocidad, pues podríamos tener algún problema de, por un lado, integridad del flow line o integridad del gasoducto o integridad del ducto como tal. ¿Por qué? Porque estamos aumentando esa velocidad. Podríamos afectar el desempeño del inhibidor de corrosión o incluso llegar a velocidades que también lo vamos a introducir ahorita, velocidades erosionales, ¿no? Entonces, todo eso se debe evitar. Por otro lado, decíamos que la conservación de la energía tiene un componente de energía de flujo, teniendo como principal variable la presión, luego energía cinética y luego energía potencial. Entonces, la energía potencial ya dentro del simulador está siendo considerada gracias a esa topografía que ya, pues, me imagino todos la han ingresado en el simulador. Entonces, esa topografía, primero 9 kilómetros y luego, después de la planta, vamos a tener, creo que son 20, 25 kilómetros. Y la velocidad de flujo, pues también la calculará el simulador. La presión, le hemos definido esas condiciones de frontera, o sea, sabemos que luego de esa primera tubería, de ese primer flow line, debemos garantizar las 1.800 libras y por eso es que ustedes han hecho los arreglos para tener ya sea potencia de compresión o potencia de bombeo. Aquí simplemente resaltar que la ecuación que veíamos aplica principalmente a fluidos incompresibles. Nosotros para el caso de ingeniería pues estamos trabajando con fluidos compresibles. El tema de ecuaciones de estado, el tema de también, digamos, unas correlaciones que tengan en consideración precisamente esa interfaz gas-líquido a nivel de transporte, pues ya está siendo considerada dentro del simulador. Yo me voy a pasar esto por alto porque las velocidades yo creo que ya están claras, cómo afecta tanto el caudal como el área transversal
disponible para transporte. Luego, una vez hacíamos, digamos, a nivel conceptual ese balance de energía, energía de flujo, energía cinética y energía potencial, decíamos, bueno, a lo largo del transporte van a haber o unas pérdidas de energía o también podría pasar que se añade energía. Entonces, pérdidas de energía, por un lado, por la fricción, ¿sí? Entonces, teníamos en cuenta que la variable principal para hacer el cálculo de esas pérdidas por fricción son, por un lado, la velocidad, ¿sí? Por otro lado, pues el diámetro de la tubería, la longitud de la tubería y también el factor de fricción, ¿sí? Que ya más adelante vamos a ver de nuevo la ecuación. Y en nuestro caso, miren que ustedes ya han estado trabajando en añadir energía al sistema, ¿no? Han añadido compresión, han añadido también bombeo, por lo tanto están precisamente gestionando para que se logre esas 1.800 libras a la entrada de la planta. Las pérdidas por fricción, como decíamos, en función del factor de fricción, la longitud, la velocidad, el diámetro. Decíamos que para calcular ese factor de fricción era necesario determinar si estábamos en un régimen laminar o en régimen turbulento, y en función de qué régimen nos encontráramos, íbamos a poder calcular directamente en el diagrama de Moody o a través de unas ecuaciones cuál era ese factor de fricción. Entonces, si estábamos en régimen laminar, simplemente iba a ser esa relación entre 64 y el número de Reynolds, pero si estábamos en régimen turbulento, entraba una variable adicional que era la rugosidad relativa, que iba a estar en función de qué material se utilizaba, porque cada material tendrá su rugosidad, y el diámetro de la tubería involucrada. Entonces calculamos el factor de fricción. Deme un segundo. Entonces, ese factor de fricción, a su vez, como decíamos, está en función de la rugosidad. Nosotros decíamos que el material que seguramente vamos a emplear para nuestro diseño va a ser acero, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, hacer esa rugosidad, pues aquí tiene un valor. De todas maneras, dentro del simulador también ya para cada material está establecida la rugosidad, simplemente para que ustedes tengan en cuenta ese concepto que está ahí involucrado. Y luego tenemos algunos ejemplos para calcular potencia requerida para las bombas, que va a estar en función de cuál es la energía que se añade, qué fluido se está transportando y con qué caudal. Y luego, en caso hubiesen accesorios, esos accesorios también van a generar una pérdida de energía. Entonces, hay unos diámetros equivalentes, es como haciendo una analogía a ese cálculo de pérdidas por fricción. Entonces, para cada accesorio hay una longitud equivalente dividido en el diámetro, y con esa longitud equivalente entre el diámetro multiplicado por el factor de fricción, obtenemos un K, y ese K lo utilizamos para calcular esas pérdidas. También esto, ¿quién lo hace? Pues lo hace el simulador. Nosotros de momento no hemos considerado accesorios, ¿sí? Porque cuando ustedes ingresaron la topografía, simplemente pues han añadido seguramente la altimetría, la longitud de la tubería o el cambio de elevación de la tubería, pero no han ingresado accesorios. Y es normal que en un sistema de transporte del que estamos analizando, pues no tenga accesorios, simplemente son tuberías que están soldadas, ¿sí? Una seguida de la otra. Entonces no es que haya un codo, o lo que sí se puede presentar es que hayan válvulas de seguridad, ¿sí? Entonces, que son las line break, que las vamos a revisar más adelante, pero de momento está muy bien que ustedes solamente hayan considerado la tubería como tal, ¿sí? Varias secciones de tubería soldadas que constituyen pues todo el sistema de transporte. Entonces también decíamos en la sesión anterior que varias de los puntos clave para el diseño del sistema de transporte ustedes ya los estaban trabajando. Por un lado, pues qué caudal, en este caso tienen 1.000 millones de pies cúbicos día saturados con agua, conocen la composición, las propiedades físicas del fluido, también las calcula el simulador, o si de pronto quieren por ahí curiosear qué viscosidades tienen, qué densidades tienen, lo pueden explorar directamente en el simulador. Luego la caracterización termodinámica, también ya trabajaron con las envolventes, entonces saben que la primera parte del transporte están trabajando con fluido multifásico,
conocen las condiciones de presión y temperatura, por eso están cayendo dentro de la envolvente termodinámica. Y luego, en cuanto a las condiciones ambientales, la topografía, también, ¿no? Lo han estado considerando. Luego, visualización de cambio de variables en el tiempo. Entonces decíamos que para el caso de ingeniería estamos tomando una foto, pero sí hemos hablado a nivel conceptual cómo esas variables que impactan en el diseño de un sistema de transporte pueden cambiar en el tiempo y por qué es importante que se tenga en consideración, que se haga esa visualización de qué va a ocurrir en el tiempo. ¿Y qué va a ocurrir en el tiempo? Pues va a estar en función, por un lado, de cuál es esa expectativa de vida del activo para recuperar todas esas reservas que se han declarado, ya sea como 1P, como 2P. Luego, facilidades para propósitos de mantenimiento, operación y monitoreo y seguridad, monitoreo de integridad, perdón. Comentábamos algo que era pigging, ¿sí? Algo que se ve principalmente en el curso de sistemas de transporte y distribución, pero no es más que lanzar una herramienta a lo largo de la tubería, ya sea para propósitos de remover esa acumulación de líquidos y que la caída de presión en el sistema de transporte retome esa condición, digamos, de diseño, ¿sí? En el momento en que arrastramos esos líquidos que se van acumulando. Y por otro lado también podríamos utilizar estos PICs inteligentes que tienen varios sensores que permiten, por un lado, georreferenciar la tubería, de tal forma que se le haga seguimiento al derecho de vía, y por otro lado también qué ha pasado en cuanto a su integridad mecánica, ¿no? Si es que tiene algunos puntos con corrosión o no, entonces se puede ir monitoreando precisamente esa integridad. Entonces, para el diseño, vamos a tener en cuenta, por un lado, para el tema de diseño de transporte de gas, tenemos el ASME 318 y también hay una práctica recomendada que es la API RP14E, que nos habla un poquito de las velocidades que deben tenerse en consideración para hacer el diseño. Entonces, ahora nos vamos a centrar en gas y en esta API RP14E. El viernes retomaremos también ya con el diseño, pero de sistemas de transporte de líquidos, porque en el caso de ingeniería tenemos previsto que ustedes también analicen el transporte de los líquidos de gas natural que se obtienen luego de la planta. Entonces ahí tenemos que hacer un acercamiento a lo que sería la norma aplicable para el transporte de líquidos de gas natural, ¿sí? De líquidos como tal. Entonces, en cuanto a la ASME 318, enfocado pues a los sistemas de distribución y transmisión de gas, primero tener en consideración que el diseño debe garantizar los niveles de seguridad, ¿sí? Es clave que se tenga un diseño que garantice la seguridad, no solamente para el proceso, no solamente para la compañía que tiene en sí el activo, sino que se garantice la seguridad pues para el público en general, ¿no? ¿Por qué? Porque puede pasar que un sistema de transporte esté pasando por una zona que esté poblada o puede pasar por una zona que a lo mejor tengamos un cruce especial pasando por debajo del lecho de un río, ¿sí? Entonces, la seguridad no solamente para, obviamente, proteger a las personas, hacer que el activo sea sostenible, sino también para proteger el medio ambiente. Entonces, el diseño debe ser lo suficientemente robusto para garantizar esa seguridad. Por otro lado, en el momento en que hablamos de seguridad, pues implícitamente está que, por un lado, que la presión de operación se haya definido correctamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros necesitamos entregar a 1800 libras, pero no calculamos adecuadamente cuál es esa presión al ingreso de la tubería, hola, ¿me escuchan bien?
Sí, profe, ahora sí. Disculpen, es que me moví de un lugar en el que estaba. Entonces, estaba diciendo que la seguridad en sí sí va a ver reflejada, por un lado, en haber definido muy bien la presión de operación y por lo tanto, si se define bien esa presión de operación, se va a definir bien esa presión de diseño. Y esa presión de diseño luego nos va a permitir seleccionar adecuadamente el espesor de la tubería. ¿Sí? Entonces, si esa presión de operación no se definió bien, no se definió bien la presión de diseño, puede pasar que elijamos un espesor que no va a cumplir con esos requerimientos y por lo tanto vamos a poner en riesgo la operación como tal y todo lo que se encuentra alrededor de la operación. Las personas en sí que están siendo parte de la operación, sumado a, por ejemplo, como decía, si el sistema de transporte está pasando por una zona que está con cierta, digamos, densidad poblacional. Entonces, todo esto lo que busco es resaltar la importancia de la seguridad del transporte. Aparte del espesor de la tubería, hay otros elementos como son las capas de protección, las válvulas de seguridad, que también las vamos a ver, y en sí que ese diseño tenga en consideración todo lo que va a ocurrir durante la operación, durante el mantenimiento, durante toda la vida del activo. Entonces, por favor, no pierdan de vista la importancia de un buen diseño precisamente para garantizar la seguridad. Entonces, esa seguridad se ve reflejada precisamente en las capas de protección que se suelen analizar. En esta gráfica se ve en la parte inferior, miren que aquí dice que la primera capa de protección es precisamente el diseño del proceso. Entonces, como decíamos, dentro de este diseño del proceso está el haber definido muy bien la presión de operación, la presión de diseño, el espesor de la tubería, cuánto necesitamos para cumplir con el espesor de diseño, pero también cuánto necesitamos para cumplir con la integridad mecánica y por ende incluíamos un espesor adicional como corrosion avoidance. Entonces, si este diseño no queda muy bien definido, imagínense, ya desde la primera capa de protección de un sistema estamos cometiendo errores, estamos, digamos, es una capa que ya desde el inicio está débil. Entonces, miren la importancia de el diseño del proceso. Y luego vienen otras capas. Por un lado, la capa de control del proceso. Es decir, siempre vamos a tener un sistema SCADA con todos los sensores, vamos a estar monitoreando el proceso. En caso las variables de proceso se empiecen a desviar, pues va a haber un sistema de control que tome acción. Luego vienen las alarmas, que ya una vez el sistema de control, digamos, ni el diseño cumplen con el requerimiento precisamente de mantener las variables en ciertas condiciones, aparecen las alarmas y el operador toma acción precisamente para volver esa presión de diseño, perdón, esa presión de operación en consistencia con la presión de diseño a valores esperados. Luego, en caso fallara esta capa, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor el operador no alcanzó a tomar una acción pronta. Lo que ocurriría es que entra a jugar un papel importante el sistema instrumentado de seguridad. Entonces, si la condición de alarma no se logra gestionar, lo que va a pasar es que todo se va a parar, ¿sí? Es decir, el sistema va a pasar a shutdown, es decir, todo se para gracias a un sistema instrumentado de seguridad que va a tener algunas válvulas, como por ejemplo en el caso de sistemas de transporte, las line brakes, y que lo que hacen es simplemente llevar a condición segura el sistema. Normalmente son válvulas o 100% abiertas o 100% cerradas. Entonces, si llega a una condición en la que no se logra a través de estas tres capas llevar a una condición segura, pues actúa el sistema instrumentado de seguridad. En este caso, se cerrarían esas line breaks para proteger en sí el sistema. Y en caso fallara también ese sistema instrumentado de seguridad, tenemos un sistema de alivio. Ese sistema de alivio normalmente está como parte de las facilidades de superficie que están antes o después del sistema de transporte. Y ya si esto también falla, pues ya tenemos un problema, ¿no? Y por eso aquí está muy bien representado, que ya digamos entramos a una fase de mitigación, pues que no es la esperada, ¿no? Lo que esperamos es que pues todo se mantenga
dentro de lo que sería la parte de diseño. ¿A qué me refiero? Nosotros previmos una condición de operación. Lo ideal es que siempre las variables se encuentren en esa condición de operación, pero sí resaltar que como parte del diseño se debe tener en consideración sistemas de control, sistemas de alarmas para que el operador se percate cuando el sistema de control de proceso no está haciendo el trabajo esperado, y en caso el operador no lograse llevar a condición segura el sistema, pues actúe un sistema instrumentado de seguridad, y en caso fallase ese sistema instrumentado de seguridad, tenemos todo el sistema de alivio, ¿sí? Entonces, hasta ahí el mensaje de seguridad y el mensaje de las capas de protección está claro para todos. Sí, profe. Vale, genial. Los demás, Camilo, Álvaro, Félix, Arián, Eli. Sí, profe. Sí, profe, está claro. Listo. Entonces continuamos. Ok. Entonces, también como parte de la definición del diseño para cumplir con los requerimientos de seguridad, tenemos en cuenta la matriz de riesgo. Entonces, esa matriz de riesgo tiene en cuenta, por un lado, la probabilidad de ocurrencia de un evento, ¿sí? Y también, digamos, qué consecuencias podrían estar involucradas. Entonces, lo que nosotros buscamos es que como parte del diseño se tengan en cuenta todos estos riesgos y estemos precisamente en una zona en la que nos sentamos cómodos, es decir, que ese diseño permita que ese producto de probabilidad por consecuencia sea, digamos, nos encontremos en esta zona color verde, ¿no? Es decir, que la probabilidad sea baja o muy baja, y que aparte de eso las consecuencias en términos de persona, reputación y en sí como los activos como tal, pues esas consecuencias no sean muy complicadas, ¿no? Entonces lo que buscaremos es que el diseño nos permita estar en una región en la que las consecuencias sean bajas y esa probabilidad también sea baja. Entonces, este análisis de riesgo se va haciendo a medida que vamos avanzando con la ingeniería y vamos verificando precisamente que el diseño cumple con esas expectativas de gestión de riesgos. Entonces, aquí, más que leer el texto, porque estamos tomando como referencia una norma, si ustedes se van a la norma, ahí quien esté interesado se la puedo compartir. Incluso está también como parte de la biblioteca de UTEC. Pero, o sea, cuando ustedes entran a la norma, es mucho texto, ¿no? Es demasiado texto. Y aquí lo que he intentado es tomar las principales definiciones, las que me parecen más relevantes para que ustedes las tengan en consideración, y a su vez he resaltado con color azul, digamos, la parte de ese texto que me parece más relevante. Entonces, dentro de las definiciones, pues sin duda es importante que las personas que estén en la operación, que estén encargadas de, bueno, del diseño de la operación, del mantenimiento, tengan una expertise, ¿no? Sin duda deben estar entrenadas, deben tener la experiencia requerida, porque de todas maneras estamos transportando, por un lado, hidrocarburo, ¿sí? Por otro lado, hay temas de seguridad de procesos que deben ser gestionados a lo largo de la vida del activo. Entonces, el entrenamiento y la experiencia del personal, sin duda, es de mucha importancia, ¿sí? Por otro lado, ¿qué tenemos como definición de gas dentro de esta norma? Pues tal como ustedes ya lo han visto en el caso de ingeniería, pues es una mezcla de gases, ¿cierto? Una mezcla de compuestos. En este caso, el gas húmedo tiene compuestos en fase líquida, pero aquí enfocándonos en el transporte de gas como tal, nosotros podemos tener ese transporte de gas para llevarlo precisamente para uso doméstico, ¿sí? Sabemos que el gas natural también puede llegar a las casas, pero también puede llegar, digamos, para ser utilizado en la industria o para efectuar generación eléctrica, ¿no? Entonces, al final, ¿qué necesitamos? Que esos sistemas de transporte permitan llevar ese gas ya a cualquiera de estos destinos, ¿sí? A cualquiera de estos segmentos de mercado que hemos estado conversando.
Luego, ¿qué tenemos como definición de pipeline? Pues también lo que hemos estado viendo como parte del caso de ingeniería. Simplemente algo, un activo que permite transportar el gas de un punto a otro, ¿sí? A su vez, ese sistema va a tener como tal la tubería, ya dijimos lo del tema del espesor, cómo definir la presión de diseño, pero también puede tener válvulas, esas válvulas muy asociadas a lo que sería esas capas de protección que vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener las válvulas line brake como parte de la capa de protección, el sistema instrumentado de seguridad. También podemos tener válvulas de alivio, muy asociada a la capa que tenemos aquí, que sería el relief valve, ¿sí? O los discos de ruptura. Entonces, como parte también de las capas de protección. Entonces, en concreto, pipeline, por un lado, para transportar ese gas, que va a tener una presión de diseño, por lo tanto, un espesor requerido para cumplir con esa presión de diseño. En función de la composición del gas que se transporte, pues vamos a tener que prever temas de integridad, por lo tanto necesidades de espesor adicional como corrosion allowance. Y aparte de eso, algunos elementos que representan esas capas de seguridad de procesos, como las válvulas de alivio, las válvulas line brakes, y en sí vamos a tener pues sensores y demás para monitorear y también establecer alarmas. Entonces, de nuevo, el sistema de transporte, sí, transportar gas, pero detrás tiene todos estos requerimientos para garantizar la seguridad de proceso. Podemos tener sistemas de transporte o distribución de alta presión y de baja presión. Entonces, claro, ya cuando estamos transportando gas para que llegue a la vivienda, pues seguramente vamos a tener sistemas de baja presión, pero cuando estamos transportando a nivel de campo, ¿sí? Miren que tenemos alta presión. Tenemos una presión que inicia en 1400 libras y termina en 1800 libras, entonces estamos hablando de alta presión. Entonces, para que tengan en consideración eso, alta presión, baja presión. ¿Sí? Entonces, hasta ahí también, porfa, me confirman cómo vamos con todo, si todo está claro. ¿Alguna pregunta? Todo bien, dice Camila. Listo, gracias, Camila. ¿Los demás? Estefano, Yuji, Félix, Álvaro. Todo bien, profe. Vale. Listo, entonces continuamos. Vale, entonces, también uno de los conceptos que se suele tener en mente es el tema de, digamos, sistema de recolección, ¿sí? Que es el gathering system. Entonces, en sí que es un sistema de recolección, supongamos que tenemos varios pozos o varios campos, ¿sí? También puede pasar que tengamos varios campos y cada campo tenga sus pozos y todos produzcan gas. Entonces, lo que va a pasar es que de cada campo se va a transportar ese hidrocarburo hasta un punto centralizado para luego transportar a través de un ducto principal, ¿sí? Entonces aquí me voy a ir un momento a la pizarra, simplemente para comentarlo. Entonces puede pasar que tengamos un campo, otro campo, ¿sí? Otro campo por acá. Y que, por ejemplo, aquí tengamos la planta de procesamiento. Entonces, puede ocurrir que tengamos una tubería principal, ¿sí? Y algunas tuberías llegando a esta tubería principal, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de un sistema de recolección, ¿sí? Un gathering system. Entonces, ¿se llevan la idea del gathering system, del sistema de recolección?
Adelante, Arián. Profe, mi consulta era sobre, por ejemplo, con esto del Grading System. Ujú. Se podría relacionar, creo que alguna vez en las clases pasadas mencionó que habían ciertos límites según la norma de que se pudieran recolectar dentro de un conducto varios sistemas que puedan venir de tuberías, o es libre. Em, a ver, ¿puedes ampliar un poquito más, porfa? O sea, ¿te refieres a que hay un límite de la cantidad de caudal que puede ser transportado por un sistema de No, tubería? no, no, un límite de estas, es que de cada campo viene una tubería y lo lleva hacia un conducto. Ese es el sistema de recolección, ¿verdad? Sí. Y quería saber si hay un límite establecido en la norma o algo. Por ejemplo, de cuántas tuberías se podrían unir dentro de un conducto que dentro del sistema de recolección, ¿no? Mira, para serte sincero, nunca he escuchado de un límite, o sea, al final tú vas a tener como especie de manifolds o en sí cabezales en los que lleguen los sistemas de recolección, ¿sí? Claro, ¿qué va a ir pasando? Va a ir pasando que a medida que vas sumando caudal, el diámetro de la tubería va a ser cada vez más grande, ¿sí? Entonces ahí, a ver, ¿qué se me ocurre? Que de pronto tengas un caudal tal que ni siquiera ya tengas una tubería en el mercado que te permita precisamente garantizar ese diámetro, ¿no? Entonces yo diría que ese sería un límite. Claro, también puede pasar que la mandes a hacer, ¿sí? Eh, pero de momento no tengo en mente que haya un límite. El único límite que se me ocurre es ese, que tengas tanta producción sumada a una única tubería, que necesites un diámetro inmenso que en el mercado no esté a disposición. Entonces tú ahí tendrías que tener varias tuberías con ese diámetro máximo que tengas disponible en el mercado. Sí, es la única que se me ocurre. ¿Me hago entender? Claro, profe. Entonces, fuera de ese criterio de momento, podríamos, si cumpliera ese criterio, podríamos colocar la cantidad de tubería que se pueda normal en Sí, un sí, sistema sí, de... sí, sí, Ok, sí. Sí, yo tengo en mente que es así. Incluso también no olvides que no solamente debes ver el diámetro, sino también debes ver el espesor, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que también cada vez que estés transportando más fluido, em, las pérdidas, por ejemplo, por fricción pueden aumentar, ¿sí? Por lo tanto, tu presión de operación va a tener que ser, o debe ser cada vez superior para garantizar ese transporte. Por lo tanto, esa presión de diseño puede que cada vez sea más grande. Entonces, puede que tú tengas a disposición en el mercado tuberías grandes, pero no necesariamente el espesor que tú necesitas para satisfacer tanto la presión de diseño como el corrosion allowance. Entonces, debes tener en cuenta ambas consideraciones. Diámetro, ¿sí? Que va a estar en función tanto del caudal que estás transportando, también de las pérdidas de presión que se presenten, y también por otro lado, pues garantizar ese espesor para cumplir con los requerimientos de presión de diseño y también de corrosion allowance para toda la vida del activo. ¿Sí? listo, profe. Gracias. Vale. Entonces, aquí quiero que le demos un vistazo a un videito para que se hagan una idea de cómo es la construcción de un sistema de transporte, ¿sí? De este tipo. Y así también ustedes se lleven una idea para su proyecto. Denme un segundo. Por favor, me confirman en el chat cuando, o sea, si se escucha todo bien, ¿sí? Por favor. This is a world-scale project. Well, it is the largest pipeline project that's been undertaken in Australia. Everything about this project is big. This project has just brought massive employment to this area, to Queensland, to Australia.
just being able to start a project like this and finish it and see it go through all the cycles, it's a wonderful feeling. The construction of the Australia Pacific LNG pipeline from the Surat and Bowen basins to the LNG plant on Curtis Island, offshore from Gladstone, is one of the largest diameter, longest and most successful pipelines ever to be built in Australia. Australia Pacific LNG, a joint venture between Origin, ConocoPhillips and Sinopec, is the leading producer of coal seam gas, CSG, in Australia and holds the largest reserves of CSG in the country. When Australia Pacific LNG was formed, they decided they would appoint operators to deliver the project. The upstream operator is Origin and is responsible for taking the gas from in the ground to the inlet to the LNG plant. And the downstream operator is ConocoPhillips, who's responsible for the LNG plant and the shipping. Well, it is the largest pipeline project that's been undertaken in Australia. The pipeline consists of 720 kilometres of high-pressure gas pipeline, of which 360 kilometres is 42-inch, a very large high-pressure pipeline. Just the sheer size of the project in its own right is a challenge. The first 3 years of a pipeline project are all about the approvals and the engineering. The engineering on the project starts early, which is about defining the route of the pipeline and then designing the pipeline, taking into account design safety as well. Approvals is gaining access to land, the cultural heritage clearances, the environmental approvals, working with stakeholders, working with councils and working with government. I think Origin does a wonderful job of working with the landowners. We also put landowner liaisons in place that stick with those landowners all the way through the project. At the beginning of the project, we meet with our landholders, try and build up a personal rapport with them and put across some of the experience that a lot of us have had on the land, which makes them feel more comfortable. Then talk through the process of actually putting the pipeline in and what will be involved for them on a daily basis. Dealings with Origin from day one, like never really any great issues. You just ring up one of your land liaison people within an hour or two of ringing up with any sort of query, problem solved. We look after local government, external stakeholders, community groups. We also assist with the local landowners and manage the complaints. So we will be out talking with local government about impact on roads, what road use, permits for local government activities, placement of camps, all those types of infrastructure. So we generally engage with a lot of people across the projects. We as a council can't complain, and we quite openly say they're the best company that we deal with. Once the approvals were in place, the procurement process began, sourcing all the major materials, including the pipe itself. The pipe was manufactured by Nippon Steel at the Kimitsu mill, which is near Tokyo in Japan. The Kimitsu plant is a UOE pipe manufacturing plant, which produces first the plate into a U, then it forms it to an O, then they weld it. We complete the expansion of it, then we have a complete pipe. Then it undertakes a number of rigorous tests. They ship the pipe off to the wharf, it's put on a vessel and it's sent to Malaysia for the coating. Their pipe arrives into Kuantan, into Malaysia, and the pipe is taken from the storage yard into a factory. It's then ground to get rid of the rust and scale. Acid dipped, heated up, painted. There's 2 coats. Cooled down. The internal coating is applied and moved back into a stockpile as a completely coated pipe. The next stage was to transport the pipe from Malaysia to Gladstone. Another particular issue we need to manage is the movement of pipe. There's 270,000 tonnes of pipe coming onto the project, and we move each piece of pipe about 10 or 11 times, so we're moving about 3 million tonnes. Vale, entonces miren, la intención de este video era precisamente, igual lo vamos a terminar de ver el viernes, pero la intención cuál es, que se vayan dando una idea de la envergadura que tiene un proyecto de solamente hacer la tubería, ¿no? Ustedes en el caso de ingeniería están viendo no solo la tubería, sino también van a ver la planta de procesamiento de ese gas húmedo para obtener gas natural. Entonces miren que podemos tener unos diámetros bien importantes de tubería, todo lo que está involucrado, no solo como ingeniería, sino también como gestión de stakeholders, que era lo que mencionaban en parte del video. En el caso, digamos, por ejemplo, de Perú, tienes que gestionar pues la parte social, gestionar las comunidades,
hacer todos los permisos de impacto ambiental, definir muy bien el derecho de vía, hacer un seguimiento, digamos, de biodiversidad. Entonces, miren que hacer un sistema de transporte no es solo diseñar la tubería, definir el diámetro y luego el espesor y luego todo es muy sencillo, ¿no? Realmente ejecutar un proyecto de esta envergadura es muy desafiante, ¿no? Tiene grandes desafíos y a la vez es muy interesante, ¿no? Temas logísticos, dónde se fabrica la tubería. ¿Cómo les pareció? ¿Les pareció que era un diámetro importante o no la tubería que estábamos viendo acá? No sé si se dieron cuenta que una persona podía entrar dentro de la tubería arrodillada. ¿Se dieron cuenta? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Profe, sí, sí. Dale, sí, como nadie respondía, pensé que no. Ya, sí. Vale, sí, Yuji por acá nos decía que era bien grande, pero no estoy seguro con qué compararlo. Sí, ahí por ahí, como decía, había una persona que se cabía arrodillada dentro de la tubería. Así que era un diámetro importante. Entonces, la próxima sesión vamos a retomar este video y continuamos en sí con los criterios de diseño. Y yo creo que algo que olvidé preguntar, ¿ustedes están de acuerdo que la práctica calificada la movamos una semana? Que no sea este viernes, sino el viernes siguiente. Olvidé preguntar eso al inicio. Sí, profesor, para mí está bien. Vale, también Camila, también Estefano. Ok. Yuji, ¿tú me puedes hacer un favor? ¿Puedes generar un grupo de WhatsApp en el que yo también esté incluido para precisamente coordinar este tipo de cosas? Sí, profe. Sí, sí. Sí, porfa. Porque tengo de todos los cursos, pero me falta ingeniería del gas natural. ¿Vale? Listo. Entonces, nada, les agradezco mucho la participación de hoy. La verdad que hicieron preguntas muy interesantes y que tengan una buena semana. Cuídense bastante. Profe, disculpe, una pregunta antes de cerrar la sesión. Sí. Es que mencionó, por ejemplo, lo de las opciones de, o sea, en una tubería o en una opción tenemos que hacer el loop o podríamos hacerlo de loop, ¿verdad? Y en la otra ya es trabajando, aumentándole cada vez más la potencia a la bomba y el compresor. Pero, ¿cuál sería más costoso? Claro, ahí yo te lo voy a dejar como pregunta y empezamos entonces con tu pregunta el próximo viernes. Y es, ¿en cuál prevés que vas a tener mayor requerimiento de presión de diseño de tubería y en cuál menos? ¿Sí? Y aparte de eso, ¿en cuál vas a necesitar más requerimiento de potencia de compresión y en cuál menos? Dale un vistazo a estas dos preguntas y retomamos el próximo viernes. ¿Te parece, Camila? Sí, profe. Dale, genial. Muchas gracias. Lo que pasa es que ya Profe, debo una entrar también pregunta. a otra sesión y por eso les pedía el favor. Dime. Y, ah, ¿cómo más o menos va a ser la práctica? O sea, ¿va a constar de cuántos ejercicios o se va a resolver por cada? ¿Cómo va a ser más o menos? Normalmente, Félix, el desarrollo es a través de Canvas, ¿sí? Es a través de Canvas. Em, lo más seguro es que sea, como decía en el correo que me escribieron, que sean preguntas de análisis con base en lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, son preguntas tipo casuísticas o afirmaciones en las que ustedes deben hacer un análisis para dar una respuesta, ¿sí? Sería eso principalmente. Está bien, profe, gracias. Vale. Aquí, Yuji, te voy a pasar aquí mi número de celular, por favor, para que me incluyas. ¿Vale? Ya, profe. Para los demás pueden unirse por el link que pasé.
Perfecto. Listo, les agradezco mucho y que tengan buena semana. Ahí retomamos con la pregunta de Camila del próximo viernes. Listo, les agradezco mucho.